Comienzo en esta tarde la reunión. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, conforme a tu palabra, Señor, sea dada, Dios mío, en esta tarde. Dios mío, sé que no hablará solamente, Señor, a este grupo de Zoom, Señor, que estamos compartiendo, sino, Padre, sé que tu palabra llegará, Dios mío, a multitudes, Padre de gloria, porque oirán tu palabra, Señor, y conforme a tu voluntad, Señor, se hará en esta tarde, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Padre, toda palabra, Dios mío, soltada, Dios mío, de mis labios, sea solamente guiada por ti, Dios mío, y es uno mi espíritu al tuyo, Señor, para poder hablar conforme a tu voluntad en esta hora. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia, Señor, en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias. Amén y amén. Voy a estar compartiendo unos pedacitos de cada palabra. Y voy a empezar cuando Elías regresa a ver a Acab en el 18. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En el 18:20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo caudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En el 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La palabra de Dios siempre es clara cuando la queremos entender. Y esta es una palabra que habla sobre el profeta Elías cuando se presenta con Acab, con el rey, porque él se había casado con Jezabel, era una mujer que había distorsionado, que había apartado, que había manipulado al rey, haciendo que parte del pueblo de Israel se apartara del Dios verdadero. Y en un momento Elías le dice, porque empiezan a pasar hambrura en aquel lugar, empieza a pasar hambre el pueblo, pero era a causa de que ellos mismos se estaban apartando, era a causa de que ellos mismos se estaban desviando de la voluntad y de la palabra de Dios. Entonces Elías, como siervo de Jehová y profeta de Jehová, hace algo muy loco, porque yo digo que hace algo muy loco. Junta a los 400 profetas de Baal y 400 profetas que lo junta y dice algo. Y él dice, se juntan, los lleva al monte, porque Dios cuando habla al monte, pero en aquel momento lleva a todos, los lleva al monte y les empieza a hablar, diciendo, si verdaderamente el Dios que ellos tenían, que era Baal, empieza a presentar como un holocausto, un sacrificio, tenían que hacer en aquel lugar, presentar un toro o un buey, como les puedan llamar, ponían el carnero ahí, ponían lo que es para prender el fuego, ¿cómo que se llama? Los palos para incendiar. Y él dijo que si realmente era el Dios de ellos, ese fuego se tenía que encender. Y dice la palabra, cuenta la palabra que los profetas de Baal, dice que oraban a Baal, pedían a Baal con tanta fervor, pero dice que no pasaba nada, dice que se acerca al mediodía y los profetas seguían orando con intensidad, gritaban, hasta que llega un momento, que ellos mismos se empiezan a cortar y la sangre de ellos es derramada sobre el buey. Pero dice la palabra que llega el atardecer y Elías dice que empieza a preparar 12 piedras conforme a las tribus de Judá. Las empieza a colocar y empieza a hacer una zanja y pide que traigan cántaros para poder llenarlos con agua todo alrededor. Y entonces él les dice de que Dios era el único Dios y que iba a hacer encender aquel lugar. Dice que él en aquel momento cuenta la palabra, dice que él ora a Dios y quiere que el pueblo mismo sepa que Jehová era el único Dios verdadero y quería que se manifieste en una forma sobrenatural para que todo el pueblo
para que todos los profetas de Baal y para que todo el pueblo de Israel pueda ver que realmente él era el Dios verdadero. Pero a mí me llamó la atención una palabra que está en el 34, no, en el 36, un poquito más abajo, donde dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Dice que desciende fuego del cielo y en aquel momento el sacrificio que estaba ahí se enciende. Y dice que todos empezaron a ver manifestado el poder de Dios, la gloria de Dios sobre este lugar. Y yo decía: Señor, ¿por qué esta palabra? ¿Qué es lo que querés hablar? Entendía lo que Dios me quería decir, pero no sabía hasta qué punto Dios quería que hable. Entonces lo primero que Dios me hizo a mí es irme al monte, a llevarme al lugar de la intimidad más profunda para poder entender lo que Dios quería decir y lo que Dios quería manifestar. Allí había 450 profetas que eran de Baal, que muchos de los que estaban ahí creían. Y en ese momento también hacían milagros, también creían porque el Dios de él, el Dios de ellos, también se manifestaba a ellos. Ahora había un problema, era Elías contra todos los que estaban ahí en aquel lugar. Pero Elías tenía al Dios verdadero. Elías, siendo el profeta, estaba hablando, pero porque él tenía que Dios estaba con él. Y él, fíjense en lo que dice en el 36, por eso lo compartí, y dijo: soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que un profeta de Dios siempre va a ir acompañado de la palabra de Dios. Un profeta de Dios siempre va a ir respaldado por Dios por lo que diga. Este es el tiempo donde muchas veces nos vamos a encontrar. Los profetas de Baal ya en este tiempo no existen, pero sí existen los profetas que se desvían de la palabra, que desvían al pueblo, a los pequeños de Dios, que empiezan a desviarlo conforme a su voluntad y a sus pensamientos. Muchos profetas hablan de la palabra, pero distorsionan la palabra. Muchas veces he escuchado y muchas veces me he preguntado, y en estos días he consultado a Dios, donde muchos dicen: el Señor me dijo que diga esto, el Señor me dijo que haga lo otro, el Señor me dijo que tienes que ser así, y el Señor me dijo a mí en estos días que muchos son los profetas que se han levantado, que hablan en su nombre, pero sin embargo Dios no había abierto su boca. Y así pasaba en ese tiempo. Traían confusión con los profetas de Baal, traían confusión a todo el pueblo, porque aún la parte de Israel también había sido confundido. También la parte de Israel había sido arrastrado, porque más allá que Acab había traicionado la voluntad de Dios casándose con Jezabel, también había arrastrado a la parte de un pueblo de Israel en confusión, y también lo había traído a muerte, porque ¿sabes qué? También apartarnos de Dios y también apartarnos de la voluntad también nos trae muerte espiritual. Entonces, cuando empecé a leer esta palabra, empecé a entender que en este tiempo muchos, porque veo en este tiempo también en Facebook donde se presentan muchos que dicen ser profetas y empiezan a hablar un montón de palabras distorsionadas. Tienen la palabra, claro, tienen la palabra, pero empiezan a distorsionar. Acá había un problema, había un líder que no estaba haciendo la voluntad de Dios, que era Acab. Había un líder que se había apartado, que no tenía la visión realmente que era de Dios. Pero vino un profeta y empezó a marcar y le dijo que iban a pasar hambre porque iba a haber sequía en ese momento. Y el pueblo empezó a pasar hambre, los ganados empezaban a morirse, no podían sembrar, empezaron a perderlo todo. Pero después de que Dios se manifestó en aquel lugar, en el sacrificio, donde derramó fuego y fue prendido en aquel momento ese sacrificio, ese holocausto, ahí empezaron a creer mucho. En ese momento Elías le habla a Acab y le dice: ¿ves esa nube negra? Eso significaba tormenta, pero porque Acab también, porque el líder también había reconocido que había un único Dios, un solo Dios que podía manifestarse en la gloria de él.
Y este es un tiempo, hermanos, donde nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Muchos dicen, yo quiero ser como tal, pero no todos quieren pagar el precio. Elías pagaba un precio para poder llevar la palabra de Dios y para tener la unción que tenía. Muchos queremos unción, muchos queremos poder de Dios, pero no queremos pagar el precio. Y si queremos pagar el precio, también tenemos que hacer conforme a lo que Dios nos está llamando, a lo que Dios nos está diciendo. Yo no estoy diciendo que Dios no te puede hablar, claro que Dios te puede hablar, pero ¿sabes qué? Las cosas de Dios son orden. Dios hablaba a sus líderes y hablaba a sus profetas y le decía y le marcaba las cosas que tenía que pasar en el pueblo, las cosas que le tenía que decir al pueblo. Yo no estoy diciendo en este tiempo que en este tiempo no hay profetas, pero ¿sabes qué? Dios ha marcado en este tiempo los profetas y ha marcado también los ministerios y ha marcado también los líderes. Que no venga confusión a tu vida. En ese momento estaba pasando algo que el líder había desobedecido la voz de Dios y no quería escuchar porque Elías le hablaba, el profeta le hablaba y el líder no quería escuchar la voz de Dios. Tuvo que manifestarse Dios en una forma sobrenatural para poder entender que había un solo Dios y que Dios hablaba a través de su profeta. ¿Fueron muertos los 450 profetas? Claro que sí. Y quedó Elías. ¿Tuvo problema Elías? Claro que tuvo problema porque después empezó a ser perseguido por Jezabel. ¿Sabes qué? No quiere decir que como ministro, como profeta, como líder no tengas problemas. Lo que te quiero decir en esta tarde es que Dios cuando te habla, pero tenés que estar seguro verdaderamente. Hermanos, muchos son los que dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, el Señor me mostró esto. En estos días yo estuve preguntándole al Señor, ¿cómo puede ser que le hables tanto? Señor, yo tengo que pasar tantas cosas para que realmente poder escuchar tu voz. En estos últimos tiempos vengo escuchando hombres y mujeres que dicen, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo lo otro. Y todos los días a un hombre, a una mujer, Dios le viene hablando. Y el Señor me dijo, no es mi voz la que les está hablando. Entonces no seamos confundidos. No seamos confundidos. Cuando un profeta habla, habla conforme a la palabra de Dios. Cuando un profeta te habla es para marcarte, para direccionarte. No es un profeta, ¿sabes qué? No es un profeta de Dios cuando viene a condenarte. Porque Dios cuando habla viene para restaurar, para edificar, para levantar, para sanar. Dios jamás viene para apuntarte con un dedo y es lo que se están levantando profetas que dicen ser profetas de parte de Dios y hablan cualquier cosa. Nosotros somos un ministerio de restauración y no es un ministerio fácil. No es un ministerio fácil, este es un ministerio donde Dios se manifiesta en gran manera, pero debemos tener cuidado en este tiempo. Debemos tener mucho cuidado porque el corazón de muchos, dice la palabra, que se enfriará. Miren lo que dice en el Salmos 83. 83:18 dice, serán deshonrados y perezcan y conozcan que tú es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. ¿Cuánta gente en este tiempo está adorando a Baales? ¿Cuántos tiempos en este tiempo hay personas que están sobre adivinación, sobre hechicería, tienen un camino incorrecto y creen que Dios también le está hablando? Conocí un pastor hace poco, hermano, que no solamente estaba yendo a la iglesia, sino que también estaba consultando con hechiceros. Y un pastor que yo tenía una relación continua. Y yo dije, Dios mío, no podés hacer eso, pastor. Porque estamos adorando a un solo Dios, estamos buscando a un solo Dios. Y el pastor no escuchó, el pastor no entendió, porque decía que Dios no le hablaba, entonces empezaba a buscar por otros lados y fue y se tiró las cartas y buscó por hechiceros para que Dios le hable. Miren, hermanos, la mentalidad que están teniendo, miren cómo el enemigo está tomando a las personas. Miren cómo el enemigo está haciendo desastre en las casas, en las familias, porque es por no escuchar la voz de Dios, por no tener el discernimiento de la voz de Dios. ¿Saben cuántas personas se están perdiendo? ¿Cuántos están buscando a los profetas de Baal para que le digan lo que realmente le quieren escuchar? Para que le digan palabras bonitas, palabras lindas, palabras de consuelo.
Ellos buscan a esos profetas para que le digan lo que ellos quieren escuchar, pero un profeta que viene de parte de Dios te va a traer la dirección a tu corazón y te va a hablar de parte de Dios, y cuando Dios te hable va a traer convicción a tu corazón, porque no va a ser el profeta, sino va a ser el Espíritu Santo que te hable a tu vida y a tu corazón, y va a ser tanto lo que vas a poder escuchar y entender que aún en tu mente se va a penetrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, edifica nuestra alma y nuestro espíritu. Mas los profetas de Baal en este tiempo traerán confusión, condenación, y todos aquellos que busquen y provoquen a otros dioses traerán condenación sobre su casa. Eso me dijo el Señor que hable en esta tarde. Todos aquellos que empiecen a buscar otra dirección traerán condenación sobre sus cabezas. Esta es la palabra que Dios me dio en esta tarde. Esta es la palabra que Dios me dijo. Háblale a mi pueblo, háblale a mi pueblo para que no se pierda, porque muchos son los que se dicen ser profetas y hacen apartar a mis pequeños de mi palabra, hacen desviar a mis pequeños de la palabra. Miren, hermanos, si ustedes supieran las tribulaciones que yo estuve pasando en este tiempo y en estos días, y no entendía por qué, entendía que Dios no me quería hablar, Dios se había cerrado y estaba en silencio conmigo, hasta que 2 noches atrás Dios se manifestó en mi vida a través de un sueño y me habló profundo, y Dios me dijo: está pasando esto, hija. Y me dijo, los profetas que se están levantando, aún en las redes sociales, se están trayendo confusión. Hay líderes que se están desviando, no están escuchando a mis verdaderos profetas, aquellos que estoy hablando con unción, aquellos que estoy hablando en el Espíritu, porque yo me revelo en el Espíritu, aquellos profetas que me buscan en el monte, aquellos profetas que realmente me están buscando en la intimidad. A esos profetas yo me soy revelado, pero muchos están creyendo que realmente es Dios quien le está hablando, y están siendo confundidos y están confundiendo el pueblo. Hermanos, si esta palabra ha venido de parte de Dios para tu vida y para mi vida, es porque tenemos que encender nuestras lámparas y estar activos y estar atentos cuando Dios viene a hablar a nuestras vidas, porque no solamente Dios viene a traernos consolación, sino también Dios viene muchas veces a traernos restauración para edificación de nuestras vidas. Este es el tiempo, hermano y hermana amada, donde tenés que creer y afirmarte en la palabra de Dios. Tenés que afirmarte cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, porque cuando Dios te habla es porque verdaderamente Dios te ama y no quiere que te pierdas, no quiere que se pierda ni uno de sus pequeños. Por eso, hermano y hermana amada, líderes en este tiempo, afirmémonos en nuestra palabra, afirmémonos en su palabra en este tiempo, para poder hacer la voluntad de Dios, y que ni una palabra se desvíe de nuestra boca si solamente Dios no nos dirige. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El profeta arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad arreglar el altar que muchos destruyeron, el altar que muchos arruinaron con palabras, quizás con actitudes. Es nuestra responsabilidad arreglar el altar que muchos profetas arruinaron. Este es el tiempo, iglesia, donde debemos levantarnos, y no solamente hablo acá, sino que muchos van a escuchar esta palabra, y aunque se enojen, ¿saben qué? Voy a decir conforme a lo que Dios me ha dicho. El altar que muchos arruinaron es responsabilidad nuestra arreglarlo como siervos, como ministros y como profetas de Dios, para que nuestras generaciones sigan al único Dios vivo, al único Dios verdadero y sobrenatural y poderoso en este tiempo. Padre, te doy gracias en esta hora, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, porque conforme a como tú me hablaste, he hablado, Señor, a tu pueblo y a todo aquel que esté escuchando, Señor amado. Señor, si ha sido manifiesta tu palabra y conforme a tu voluntad lo he dado, Señor. Dios, en esta hora, Padre, trae bendiciones hasta que sobreabunde sobre sus cabezas, sobre sus hogares, Señor, en este tiempo, Padre, y que tu palabra, Señor, en esta hora, Padre, traiga convicción sobre los corazones, Dios mío. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por los siervos, gracias por los ministros, gracias por los líderes, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas día a día, Señor, para edificar y para restaurar nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.